Boa tarde. Cruzamos el río Palma en aquel sentido, hacia el sur, pero pegamos la vuelta porque seguir suponía avanzar 70 kilómetros más. Estamos cansados y ya cerca de la próxima ciudad, no recuerdo el nombre, hay una subida importante, entonces dijimos vamos a volver donde vimos varias casas. Preguntamos en una, tuvimos una respuesta extraña, la verdad creo que la señora se asustó, eso fue de aquel lado del río. Volvimos y acá preguntamos a otra familia, a María, y muy amablemente nos recibió, nos dijo sí, podemos estar acá, muy amable. Ahí dejamos las bicis. Esta zona se llama lluvia de mangos. Dicen que de octubre en adelante, cuando ya se puede ver la fruta, hay muchísimos, de ahí viene el nombre. Acá tenemos una planta, ya está florecida, así que en unos meses este piso va a estar lleno de mangos. No vamos a estar por acá, andás a ver dónde estamos en octubre. Pero bueno, felices de conocer esta familia. Y sentados en estas sillas que siempre son maravillosas. Sillas plásticas. Y María también nos compartió, como siempre acá en Brasil, un rico café dulce. Mejor, ¿no? No puedo ni hablar del cansancio acumulado. Este es el séptimo día desde Guaraí. Octavo día de pedaleo desde Guaraí sin parar. Así que se entiende que estemos así. Bueno, a descansar. Machucando tempero, fazendo tempero, machucando alho. Ah, eso es alho. Alho? Alho. É. Y ella es María, nuestra anfitriona. Eita. Ai, Jesus, é que, ó, eu acho tão bom. Sempre eu agasalho esse pessoal que viaja assim. Eu dou apoio para eles assim. Eles carregam, teve umas pessoas que saiu, ligava para mim. Até ela sumiu, não sei mais quando é que eles foram. Mas eles ligavam direto para mim, dando notícia onde é que eu estava. Para nós uma alegria enorme e um prazer ficar aqui com você. Verdade. Obrigado pela bem-vinda. Nada.
Finalmente decidimos quedarnos gracias a esta hermosa familia que nos brindó el lugar para hacerlo. Aprovechamos a lavar ropa, como se puede ver. También a adelantar con algunos pendientes. Seguramente en breve vamos a ir a conocer el río que está acá muy cerquita. Y mientras tanto, bueno, descansando un poco. Debajo de un techo, fuera del alcance del sol. Tranquilos. Relajados. Eurocopa. Y mañana gana Uruguay. Gana Uruguay mañana. Semana llena de eventos. Tour de Francia, Copa América, Eurocopa. ¿Qué más? Una familia futbolera. Así que muy futbolero. Anoche ganó Argentina, que es lo importante. Olha, o rio tá bastante alto. Olha, o rio. Ay, pero el agua es bien limpia. Ah, pero ahí se pueden sentar y... Sí, el agua está bien limpia. Pode botar? Mas no que pasa, eu vou sair assim, que você está com pressa. Nada, tranquila. Entonces, farina de mandioca para hacer beiju. Beijo. Beiju. Beijo. Qué rico. É, Es el que probamos ayer, Antem. isso. Ah, delicioso. Pode ir. Ahí comemos. Pode comer. Acá hay una faca. Isso. Pega, meu filho, pega. Ay, lo agarro con la mano. Ahora sí comemos. Uy, qué rico bejú para el desayuno. Mirá lo que es esto. No, además cuando está Kenchi Eu não passei Meteu. manteiga, porque vocês iam comer com a carne, viu? Fruta aquí. De você, tá? Sí. Sim. Que Deus abençoe vocês, as suas viagens. Que Deus proteja. Muito. Vou orando, vou continuar orando por vocês. Você está na minha oração já. Muito obrigada. Entonces tuvieron que quitar todo. Menino. Oh, meu Deus. Pobre. Pero Para você. Que Deus te abençoe e te leve em paz. Viu, meu filho? muy, Você vai ficar no meu coração esses ficam igualmente, caminhos, viu? igualmente en nuestros corazones. Que Deus te guarda, que Deus te protege, guarde vocês, leve vocês com salvação. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Muito obrigada. Para Para- Está muito bem. Tá bom. Muito obrigada. Deus que deseja. Obrigado. Deus. Adiós. Uno pensaría que es al revés, pero
Cada vez nos cuesta más despedirnos de cada familia que nos recibe. Por algo llegamos acá, digo, porque había varias casas en toda esta zona y algo nos dijo, vayan ahí. Qué gente hermosa. Gracias. Es definitivamente lo más lindo de viajar así. En nuestro caso, la gente es lo más lindo. Gracias a todos, a ellos y a toda la gente que nos ha recibido y que nos va a recibir en este camino. Vamos. Hoy tenemos un pronóstico de subida importante al final del día, así que hay que avanzar. Ah, la ruta 3. ¿La ruta 3? La ruta 3. Sí, sí, sí. Bueno, qué sorpresa. Qué linda sorpresa porque venía el camino viene un poco monótono. chato, como dicen acá. Ajá. Pero bueno, linda sorpresa como para cortar la mañana. Sí, sí, sí. La encontramos. Bueno. Adiós. Ricardo y Bonet. Que los habíamos encontrado el sábado pasado en Palmas. Bueno, ahora ellos están retornando hacia el estado de Sao Paulo. Y justo nos encontraron, pero viste, cuando tiene que pasar, pasa, ¿eh? Allá están los amigos. No deben entender nada. Sí, ¿por qué pararon estos dos locos? Bueno, de hecho yo venía pensando, digo, ¿dónde estarán? Hace una semana yo dije, bueno, ya deben avanzado porque ellos van en vehículo. Pero bueno, qué linda sorpresa. Pero ellos estuvieron conociendo unas rutas internas y demás. Sí. Fueron allá a La Pau y tal. Bueno, sigamos. Cortamos un poquito porque venía algo monótono la ruta. Vamos. A ver si los alcanzamos. Sí. Ahí volvieron los chicos. Volvieron con los amigos para regalarnos carne del jerky. Buenísimo para el almuerzo. Nos querían conocer y bueno, siempre es lindo conocer gente. Ahora para el almuerzo tengo pan. Uy, justo mira qué combinación, ¿no? Carne Pan seca y... jerky, espectacular. Adiós. Adiós. Tremenda máquina, Internet, vocês precisam de internet? No, ahora... Tudo bem. Aprovechando la carne de sol que nos regalaron María y Francisco, carne que carne que se deja secar unos días, en este caso 2 o 3 días, dicen que se aprovecha mejor la proteína y después se cocina y es muy rica, un poquito más salada que lo común, porque le ponen sal antes de secar. Y dura más para transportar. Así que ahora no se echa a perder. es muy rica, la verdad que sí tiene mucho sabor esta carne. Y ahora más que nunca porque veníamos pedaleando. Qué rico, todo se aprovecha, todo se valora, muchas gracias. Muy rico. Se acabó. Para aclarar que hoy en el desayuno también comimos carne de sol. Entonces la sobra del desayuno. Qué bueno.
considera repechito pedaleable esto, según la gente de Caribe. Sí, es pedaleable, pero hay que parar a descansar varias veces. Repecho mayor en vez de repechito. De acá no está precia, pero es lo ventilado. Está pesado, se me va la bici. Cambio la corona. Coronando Ajayas. Cidade histórica. Cidade das Colinas, decía por ahí también. ¿Por qué será? Bueno, no sé, un misterio. Oh. Ajayas, ahí está. Cidade das Ladeiras, diría. Digamos. A la entrada. Este es el Parque de la Juventud, lugar que conseguimos luego de subir la segunda loma, porque acá la parte de la ciudad es bastante irregular. Ya no dábamos más, no podíamos llegar al posto, así que nos instalamos acá. En la subida vimos un pabellón, dijimos ahí vamos a armar las hamacas. Una vez que todo este revuelo de sábado se termine, ya estamos a las 11 de la noche, entonces ya no hay más niños, el bar ya cerró. Lo que sí le erramos en el cálculo, no entran las hamacas, tuvimos que recurrir a 3 de las 4 sogas para atar solo una hamaca. Entonces es Karen la que está durmiendo en hamacas. Yo tuve que recurrir al colchoncito viejo. De hecho ya viene con tierras desde Guyana, porque nunca lo saqué. Entonces bueno, ahora me voy a acomodar ahí. Y como esta es una zona alta, hoy subimos bastante, estamos casi en 800 metros sobre el nivel del mar. Ya desde temprano estaba fresco y ahora sí hace frío. Entonces ya están todos durmiendo, falto yo. Voy a editar un poco más un video en YouTube y a dormir.
Cruz. Cruz. Levantarse. Del estado de Tocantins, considerando su altitud media, y la segunda más alta de la región norte de Brasil después de Pacaraima, una sierra que también nos costó subir cuando íbamos a Venezuela. Obviamente que hay algunas pequeñas poblaciones que están a una altitud un poquito mayor, pero en cuanto a ciudades, estas son las dos más altas de la región norte y esta la de Tocantins, estado que también vamos a ir dejando atrás. Esta es la última ciudad que recorremos de él y en unos 30 kilómetros ya vamos hacia otro lugar. Saliendo de la ciudad justo vimos el cementerio abierto, y los cementerios también son parte de lo que es una ciudad, así que entramos a ver. Este se lo ve muy cuidado y tiene como se ve, unas tumbas muy particulares, por eso nos llamó la atención también. No sé por qué hablo bajito. Hay gente que le da miedo a los cementerios, no sé por qué. Al contrario, miedo a los vivos hay que tener. Es un lugar de paz. Parece que Tocantins no quiere que nos vayamos. Estamos a escasos 2 kilómetros, creo, un poquito del límite menos del río que hace de divisa con Goiás. Un pinchazo de la trasera que lleva más tiempo. Sí, en realidad ni siquiera sabemos que se vino desinflando a poquito hace...
por prevención en realidad, ahora que tenemos este puesto de fiscalización, que tenemos sombra, aprovechamos ahora porque si no nos va a agarrar en el medio de la nada. Algo tiene, pero encima hay bastante viento, entonces está difícil encontrarle el pinchazo a la cámara. Y no hay agua así disponible como para... Pero bueno, últimos 20 minutos en este estado que la pasamos realmente de forma maravillosa, más que nada por la gente. Últimos instantes en estas tierras. Para encarar la subida después del río. Un poquito de energía. Vamos a entrar a Goiás subiendo. Hermosa entrada. Entrando y nosotros saliendo.